Hola a todos, bienvenidos a esta sesión de Venture Academy. Mi nombre es Manuela Vázquez y hago parte del equipo de Conecta Américas. Como muchos de ustedes saben, porque ya nos han acompañado en las sesiones anteriores, Venture Academy nace como un esfuerzo de Excala, BitLab y Conecta Américas para capacitar a las pymes, startups e inversores de la región en temas de emprendimiento y levantamiento de capital. Antes de comenzar con la sesión de hoy, Innovaciones en Israel, que será presentada por Damian Katz, presidente de Innovation Experience Argentina. Quiero presentarles a Marcelo Roca, él nos ha acompañado también en las sesiones anteriores, seguramente muchos se acordarán de él, que también nos quiere dar unas palabras de bienvenida e información sobre preguntas y respuestas. Buenas tardes, Manuela. Seguramente esta vez son buenas tardes para todos. Buenas tardes a toda la comunidad y bienvenidos al Venture Academy. Antes de arrancar, comenzar dando las gracias tanto al BitLab como a Conecta Américas como hacer de esto toda una realidad. Algunos tips y comentarles que estas sesiones van a ser de 45 minutos aproximadamente, donde vamos a tener entre 10 a 15 minutos como para que puedan hacer algunas preguntas al expositor. Lo que hacemos es los auspiciamos a que puedan utilizar la plataforma y el chat que tienen a su mano derecha como para poder hacer esas preguntas y después nosotros hacemos un filtro y al final de la sesión compartimos estas dudas en este caso con Damián. Para hacer la presentación, hoy nos acompaña Damian Katz, como bien decía Manuela, CEO de Innovation Experience. La verdad que una alegría poder tenerlo a Damián con todos nosotros y que nos pueda comentar acerca de todo su conocimiento del ecosistema de Israel y cómo de alguna forma la cultura, ¿no?, tiene un impacto directo en la innovación y el desarrollo de nuevos emprendimientos. Así que bueno, no les quiero quitar más tiempo, le damos la bienvenida a Damián y todo tuyo, Damián. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias a Conecta Américas, Scala, el BID, toda esta gente maravillosa que me invitó hoy a poder compartir un ratito y a charlar un poco y a aprender y a compartir un poco lo que es mi experiencia y un poco lo que fuimos viendo y como decimos los que venimos de Argentina, craneando, ¿no? Empezando a poner en palabras algunas ideas y sensaciones a partir de trabajar en el ecosistema israelí. Si me dan un segundito, la idea era hoy compartir una presentación, pero lo que me gustaría es que también sea lo más dinámica posible, entonces en materia de todos los que tengan dudas, consultas, observaciones o puntos a resaltar, por favor que lo hagan. Aparte, es un honor y una alegría muy grande hacerlo hoy, porque no sé si saben, pero hoy los judíos de todo el mundo celebramos el Día de la Independencia del Estado de Israel. Hoy conmemoramos 72 años, que después de casi 2000 años, el pueblo judío volvió a lo que es nuestra tierra, lo que es no solamente la tierra de Israel, sino que pudimos formar nuevamente un Estado independiente y que 72 años después podemos ver todo el sentido que tuvo y todo lo que floreció y todo lo que impactó en el mundo a nivel filosófico, conceptual, pero también a nivel de materia de desarrollos, de nuevas ideas, de nuevos proyectos, de nuevas innovaciones. Y mi idea era hoy poder compartir justo qué causalidad que nos toque en el Día de la Independencia del Estado de Israel, hablar sobre innovación israelí. Entonces traer quizás algunos approaches un poco más conocidos y un poco menos conocidos que justamente lo que me dijo Marce, perdón, porque ya es un amigo, Marcelo de Excala. Del primer momento, la idea de Venture Academy es generar valor, no repetir cosas que quizás ya vimos o aprendimos en Internet, sino llevarnos nuevas ideas, herramientas o conceptos para fortalecer lo que es nuestro desarrollo personal, profesional de cada uno. Entonces, si me dejan, lo que vamos a hacer ahora es compartir la pantalla, ¿está bien? Porque estamos ahora en modo webinar, por el cual lo que voy a hacer es compartirle lo que estoy viendo yo. Ahí vamos a cerrar aquí. Muy bien. Botón equivocado. Iniciar presentación. Muy bien. Vamos a acá, como me dijeron, el botón de ocultar. Y vamos a comenzar con la presentación que nos trae hoy.
El plan del día les voy a contar un poco de mí, de quién soy, qué hago, para que entiendan por qué hace sentido que les esté contando sobre el caso israelí. Después nos vamos a meter de lleno en hablar de Israel, innovación y mindset innovador israelí. Un poco de mí, algunas fotos que me resumen. Lo que les quiero contar es que es algo que aprendí en Israel, es que yo hice muchas cosas muy diferentes durante mi vida y donde siempre lo que pregoné fue que uno tiene tres partes, ¿no? En la vida, del tipo, uno tiene una parte que tiene que ver con lo que uno estudia, con lo que uno hace y con lo que uno vino a revolucionar. Entonces me parece que en ese sentido, todos los proyectos que venimos encarando y que vamos a encarar y que creo que es súper importante más en el contexto que estamos viviendo de estar todos en casa, encerrados, con mucho tiempo para pensar, alguna gente que le está yendo súper bien por este nuevo contexto y gente que le está yendo súper mal, pero digo, lo que nos pone en perspectiva todo lo que nos está pasando es la posibilidad de hacer pausa, reevaluar y repensar, ¿no? Y digo, en este triángulo donde está lo que yo sé, lo que yo hago y lo que yo vengo a cambiar, creo que me defino hacia dónde quiero ir. ¿Por qué les cuento esto? Porque una de las cosas que a mí me gusta hacer en todos los proyectos en los que estoy involucrado es alto impacto. Creo que lo que te marca a los 120 años cuando te vas de este mundo es mirar la película para atrás y decir, el mundo antes y después de mí, capaz que hice algo que tenía sentido. Y para que la cosa tenga sentido, siempre me conecté que tiene que ser divertido. ¿Por qué tiene que ser divertido? Porque si vamos a trabajar 24 horas todos los días y le vamos a dedicar esfuerzo, cabeza, mala sangre o buena sangre, energía, por lo menos que me divierta mucho. Y así fue como creamos un proyecto maravilloso que se llama Innovation Experience. Vuelvo para atrás. Creo que venimos haciendo ahora y vamos a seguir haciendo cuando se vuelvan a liberar los cielos, es llevar delegaciones empresarias, delegaciones ejecutivas, delegaciones de gobierno, delegaciones de universidades, jóvenes, empresarios, inversores, entre ellos la gente de escala, a conocer el ecosistema israelí, a aprender del mindset innovador israelí, juntándose con los líderes de industria, de innovación y de tecnología para aprender de primera mano qué es lo que acontece. Y créanme que estoy esperando que vuelvan esos días porque me divierte muchísimo y ya más de 2.000 personas viajaron con nosotros, entre ellos tanto gente de todo tipo de compañías como de todo tipo de instituciones. ¿A qué? A ver innovaciones increíbles como estas que pasan en Israel. No sé si es lo que les estoy mostrando, pero lo que les estoy mostrando es un misil teledirigido de altísima precisión con cámara de alta definición del ejército israelí, pero donde la parte beligerante, es decir, el misil en sí mismo, está extraído y lo único que queda es la cámara, y de la cámara se la rodeó de un material plástico, y eso uno lo traga y es un equivalente super reliable de una endoscopía que no tiene toda la parte fea de la endoscopía. Estoy spoileando un poco lo que vamos a venir hablando, pero lo que les quiero decir es que la innovación israelí impacta en cada una de nuestras áreas de la vida. Muy bien, y esto es un poquito lo que nosotros hacemos en materia de experiencia, o sea, empresarios, emprendedores, argentinos, mexicanos, brasileros, colombianos, de toda la región, teniendo un approach de primera mano con gente del ecosistema israelí. ¿Está? Pero ahora sí, habiéndome presentado y que ustedes vean que más o menos vengo de una organización que tenemos algo para hablar de Israel y de innovación, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿de verdad vamos a hablar de Israel si vamos a hablar de innovación? Hoy capaz que ya es más well known, que ya sabemos un poquito más, pero vamos a poner un poquito paños fríos, como está la imagen blanco sobre negro, y pensar realmente si cuando yo digo Israel, lo primero que se me viene a la mente es innovación. Y en general, yo creo que no. En el común denominador de las personas, capaz que en este grupo selecto de gente que nos está viendo, que son inversores, empresarios, están mucho más conectados con lo que pasa en la realidad israelí, pero las cuatro cosas que piensa una persona de manera normal cuando le hablan de Israel son
básicamente estas 4. Piensa en un lugar religioso, piensa en un lugar donde hay un conflicto bélico, piensa en un desierto o piensa en muchos judíos juntos. Y si ustedes lo piensan en frío, ninguna de estas 4 cosas son un caldo de cultivo óptimo para generar una innovación que revolucione cada aspecto de nuestra vida, como aparentemente dicen que está pasando en Israel. O sea, nada de lo que estamos viendo nos llevaría a tener como corolario el país más innovador del mundo, o el número 2, no importa, pero ni cerca. Haremos un poco de geografía. No sé si conocen el mapa mundi, les presento, esto es la zona de Israel. Si lo pueden ver, Israel es un país así de chiquitito, no sé, para que ustedes se den una idea, es algo así como 1/5 del territorio uruguayo, ¿está bien? Para los argentinos es como la provincia de Tucumán. Sí, es un país súper, súper pequeño que está rodeado en un barrio de grandes amigos, ¿ok? Digamos, tampoco es otra condición que sea muy óptima para la innovación. Digo, nadie se imagina un comercio bilateral Israel-Irak. Los términos de intercambio entre Israel y Líbano este año han subido un 30%. No va a pasar, nadie se lo imagina. Entonces, ¿qué les quiero decir con eso? Que las condiciones dadas para el Estado de Israel, localización geográfica, tipo de clima, tipo de suelo, nada parece que es muy prominente para la creación de un gran sistema innovador, o quizás sí. Le voy a contar muy rápido un cuento, una historia real, que nos va a ayudar a llegar hasta el final de nuestra historia y a poder llegar a entender de qué hablamos cuando hablamos de innovación en Israel. Que es la historia de Amnon Yashua. No sé si lo conocen, pero Amnon Yashua es un emprendedor israelí que es uno de los creadores de la empresa Mobileye. ¿Cómo llega Amnon a crear la empresa Mobileye? Él nace en una ciudad llamada Beersheba. Beersheba es una ciudad que queda para los que conocen el mapa de Israel, queda en el medio del desierto del Negev. El desierto del Negev es de la mitad de Israel para abajo, todo es desierto, a la mitad de la mitad queda Beersheba. Cuando Amnon Yashua nació, Beersheba era la mismísima nada, poca edificación, poca vida urbana, poco desarrollo y un conglomerado muy pequeño de nuevo, pero que estratégicamente era súper importante. ¿Por qué? Porque dejaba a la mitad del país despoblado y en un barrio como el que vimos, donde realmente hace falta tener el país cuidado y controlado, Beersheba necesitaba tener protagonismo. Pero para el momento en el que hace Amnon Yashua, Beersheba era la mismísima nada. Un chico muy inteligente, muy, muy capaz, muy rápido, que en lugar de servir en el ejército a los 18 años como combatiente, se alista en una unidad de inteligencia donde aprende distintas técnicas de tecnología, de programación, de ciberataques, de defensa, y donde focaliza lo que es su trabajo en todo lo que tiene que ver con sistemas de posicionamiento y de distanciamiento entre misiles y barcos. Cuando termina la universidad, Amnon Yashua se alista para entrar a la Universidad de Tel Aviv, donde hace un primer título en Ciencia de la Computación e Ingeniería, después hace un doctorado en la Universidad Hebrea de Jerusalén y un postdoctorado en Estados Unidos, donde, cuando vuelve a la Universidad Hebrea de Jerusalén, escribe un paper muy interesante en el cual él explica cómo se podría usar la tecnología del ejército para evitar accidentes de tráfico. La gente de la Unidad de Transferencia Tecnológica de la Universidad Hebrea de Jerusalén lee el paper de Amnon Yashua y le parece no solamente que es un paper muy interesante a nivel académico, sino que detectan una oportunidad para desarrollar una nueva tecnología mucho más interesante. Convocan a Amnon Yashua, que es el que piensa cómo es la tecnología de posicionamiento, de sensores y de distancias, y lo juntan con otro emprendedor israelí de lo que sería del área de negocios, y fundan una empresa llamada Mobileye. Esta empresa lo que busca es evitar accidentes de tráfico por medio de sensores de distancia, sensores de posicionamiento, que empiezan a trabajar con distintos tipos de unidades vehiculares. Esta tecnología se vuelve tan pero tan fuerte, o sea, reciben inversiones de la universidad, inversores privados,
de grandes fondos de inversión, al punto tal que una empresa llamada Intel empieza a invertir en ellos. Esta empresa crece, termina siendo un IPO, sale a la bolsa, pero la tecnología que ya podía detectar carril donde se transita el automóvil, velocidad, sensor de distancia, sensor de posición, también sabe detectar si enfrente hay un ser humano, hay un palo, hay un animal. Esta tecnología se vuelve la base para el desarrollo de lo que se llaman autos autónomos. No sé si ustedes conocen, pero la empresa Intel que les mencioné recién, cuando fue la revolución de los teléfonos celulares, ellos creyeron que los teléfonos celulares no iban a ser una tecnología tan importante y tan fundamental para el desarrollo de nuestra vida, por lo cual perdieron mucho territorio en lo que es la carrera tecnológica en el desarrollo de tecnologías para mobile. Habiendo aprendido la lección de eso que casi le cuesta el futuro de la compañía, Intel decide comprar Mobileye en $15.000 millones, siendo el exit más importante de la historia israelí, y toman a Amnon Shashua como VP de producto y a todo su equipo para desarrollar las tecnologías para autos autónomos. ¿Ok? Amnon Shashua con $15.000 millones está bien, le habrán quedado $2.000 millones. Se podría haber retirado, haberse comprado una casa en Miami y estar descansando y viviendo feliz el resto de su vida, él, sus nietos, bisnietos y tataranietos. Sin embargo, Amnon es israelí, es judío, es inquieto, necesita pensar cosas nuevas, necesita estar todo el día cambiando el mundo porque si no siente que no tiene nada para contarle a su madre y de repente le parece que está mal que hay gente que ciega. Y uno dice, ok, todos sabemos que está mal que haya gente que está ciega, pero a él realmente le molesta y le parece que es una perdición de la humanidad que haya gente que no puede ver, y él está convencido que con las tecnologías que ya conoce, él puede resolver el problema. Entonces, amparándose en una pequeña computadora portátil, tipo una Raspberry, una cámara de alta definición con face recognition y usando sistemas de inteligencia artificial, desarrolla una nueva empresa que se llama Orcam. Orcam lo que hace es, con esa camarita, que en realidad el anteojo que ustedes están viendo es algo que llamamos un fake glass, es decir, un anteojo mentiroso. Lo que hace Orcam es puede reconocer con quién estoy hablando, puede leer un libro, puede saber el color del semáforo, en qué calle estoy. Es decir, le volvió a dar vida a la gente que no puede ver usando la tecnología conocida. Básicamente tiene una camarita, una computadora que está enganchada en el borde del micrófono y un pequeño earphone que se pone un auricular que se pone en la oreja. Hasta acá, espero que vaya bien. No sé, Marcelo, si vos me querés ir dando feedback, si hasta acá se entendió y queda claro. Y queda claro, pero vamos a avanzar un poco más en la historia y a resaltar algunos puntos. Primero les conté que Amnon nació en la ciudad de Beersheba, y la ciudad de Beersheba 20 años después se transformó en la capital mundial de lo que es la ciberseguridad. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser que una ciudad que era la mismísima nada hoy es la capital mundial de la ciberseguridad? Esto se logró de una manera muy simple y muy compleja al mismo tiempo. Lo que hizo el Estado Nacional fue definir que la ciudad de Beersheba era un lugar estratégico que debía ser desarrollado, punto. Para poder hacer eso, convocaron al sector privado para entender cuáles eran las oportunidades que tenía Beersheba para poder desarrollarse. Convocaron a la municipalidad local, convocaron al ejército, convocaron al área académica y juntos desarrollaron el siguiente plan. Beersheba iba a tener que tener un área específica, por lo cual la ciberseguridad les parecía que era un tema que iba a impactar en los próximos 50 años. No se equivocaron. Para poder desarrollar Beersheba, el Estado Nacional iba a tener que dar incentivos para que las empresas que estaban sentadas en la misma mesa quisieran participar. Bajaron impuestos. No alcanzaba, la gente no iba a querer vivir en Beersheba si estaba desconectado. Perfecto, dijo el Estado Nacional, ponemos un tren bala. Hoy de Beersheba a Tel Aviv es menos de 1 hora de viaje en tren de alta velocidad. Al mismo tiempo le pidieron al área académica que desarrolle que las carreras
de ingeniería en sistemas duren, en vez de 5, duren 3 años para poder tener ingenieros de manera más rápido. El área académica aceptó. Le exigieron al ejército mudar su unidad de inteligencia, la unidad 8200, como donde había participado Amnon Yashua, que ponga su sede central en Beersheba, algo impensado, siempre estuvo entre Tel Aviv y Jerusalén. Excelente. Todo el sector privado empezó a invertir, los fondos se mudaron a Beersheba, las más grandes empresas abrieron oficinas y 15 años después, tenemos la capital mundial de la ciberseguridad en lo que sería, comilla, el medio del desierto israelí. Acá estamos viendo la universidad, el puente, los chicos que van a clases y trabajan en las empresas de primera línea en un ecosistema que es creado de manera 100% artificial. Perfecto. Perdón que se me fue la... Ay. Por otro lado, hablamos de lo que es la Oficina de Vinculación Tecnológica. ¿Qué es la Oficina de Vinculación Tecnológica? Es un concepto que consiste... Saben que se me perdió el slide de la oficina, pero se lo voy a explicar. La Oficina de Vinculación Tecnológica es un player que tienen todas las universidades israelíes, cuya función es intermediar entre el sector de investigación y el mercado para transformar grandes ideas en grandes proyectos. Para eso buscan financiamiento, buscan partners de negocio, hacen el proceso de incubación hasta que el producto, el remedio o la empresa salen al mercado y cobran vida propia. Para que ustedes se den una idea, gracias a la venta de Mobileye en $15.000 millones, la Universidad Hebrea de Jerusalén cobró $2.300 millones, si mal no lo recuerdo, con lo cual, además de seguir financiando nuevas empresas, construyeron toda una ala nueva en la universidad que se dedica solamente a emprendimientos, startups y nuevos desarrollos. Son 2 edificios nuevos de última tecnología. Y ahora sí vamos a hablar un poquito de lo que son los números de Israel, que me parecen interesantes ver cuáles son los resultados. Hoy Israel está considerado el país número 1, número 2 en innovación, ese país que después de China y Estados Unidos más empresas cotizan en Nasdaq, más cantidad de ingenieros y científicos per cápita, la cantidad de startups que tiene 8.000 en 8 millones de habitantes, estamos hablando una startup cada 1.000 personas, y un sistema que todo el tiempo funciona porque hay mucho funding hacia lo que son los startups, pero también hay muchos exits. ¿Qué es un exit? Las empresas israelíes en general se piensan para ser vendidas a grandes empresas internacionales que toman la tecnología, el equipo y el producto y lo incorporan a su empresa grande y muchas veces transforman en este equipo, en el nuevo centro de investigación y desarrollo o en el área específica dentro de la compañía que hace dentro de la compañía lo que hacía antes de manera independiente. ¿Ok? Lo más importante que tenemos que pensar en Israel cuando hablamos de innovación no es pensar en una idea, en una herramienta abstracta y retorcida, sino en un ecosistema que funciona bien, que está bien diferenciado, donde cada uno entiende qué es lo que tiene que hacer, cuál es su rol, cuál es su función, pero que también tiene mucha conciencia de los otros players y juega mancomunadamente para que a todos de manera circular les vaya bien. Entonces, hay un tema de el lugar militar, el ejército como un lugar, por más que no nos gusta y es una cosa terrible, y ojalá que no haga falta usarlo nunca más, es un lugar de formación de nuevos emprendedores y nuevos inversores, o sea, manejo del riesgo, manejo de equipo, situaciones de estrés, digo, son cosas que el que pasa por una experiencia militar aprende a manejar. Todo lo que es el apoyo del gobierno que machea los investments contra el sector privado, que eso genera un florecimiento de multinacionales, de startups y de empresas impresionantes. Un sector que invierte porque el gobierno también ayuda y porque las reglas de juego están claras
y porque los modelos de negocio generan repago. Y eso anclado en dos cosas muy importantes, que es una estructura sostenible y escalable, y una cultura, que es lo que más me voy a meter, que es impresionante y tiene en el ADN esto de innovar, esto de emprender, y esto, como decimos, como se dice en todas las culturas, pero en el pueblo judío, cuando queremos hablar bien de alguien, decimos, es alguien que va para adelante. Cuando una persona quiere hablar bien de alguien, esto mucha gente lo usa, pero es muy cultural, es decir, es alguien que va para adelante. La cultura de ir para adelante y de tener fe y de ser un poquito loco y un poquito inconsciente y un poquito arriesgado y un poquito osado, creo que son las bases más importantes para el desarrollo de proyectos por sobre el sistema herramental que uno pueda usar. Amén de ello, la educación es el pilar más importante del pueblo judío y del Estado israelí. ¿Por qué les digo esto? Porque en Israel las grandes universidades que ustedes seguramente conocen, la Universidad Hebrea de Jerusalén, la Universidad de Tel Aviv, el Technion, el Instituto Weizmann, donde se desarrolla la alta tecnología y la investigación básica, son todos bien anteriores a lo que es la declaración de la independencia del Estado judío. O sea, nosotros tenemos el Instituto Weizmann y las universidades casi 50 años antes de que aparezca Israel como país. Es muy famosa la historia de Einstein con David Ben Gurion, el primer ministro israelí, donde 20, 25 años antes se sentaban a discutir las ideas para la conformación del Estado, y Einstein le decía que la única forma de generar valor en el mundo y que tuviera sentido el Estado judío es que genere valor en el nuevo ecosistema global que él ya veía que se iba a venir, y donde el pueblo judío lo que mejor podía aportar iba a ser ideas y desarrollos. Por eso había que invertir fuertemente en crear universidades. Una cosa muy importante que en las universidades israelíes, es muy raro que te tomen prueba. Todas las materias se pasan con nuevos proyectos. Entonces eso genera una cultura emprendedora desde el primer momento. Voy a pasar estos datos medio rápido, pero me parece que son importantes. No sé si, Marcelo, me vas a querer ir interrumpiendo, pero los paso rápido para llegar a la última parte de la presentación, que es donde más foco quiero hacer. Israel tiene un nivel de gasto en investigación y desarrollo sobre el total del PBI que es alucinante. Y nadie lo discute y todo el tiempo se busca que crezca. Y esto se repaga totalmente. El ejército, por más que les dije que es algo que no nos gusta, une al pueblo, une gente rica con gente pobre, con gente de una zona, con gente de otra zona, genera lo que hoy se llama afuera networking, que la gente se relacione, genera commitment, genera engagement, genera aprender a vivir situaciones de riesgo, a trabajar en estructuras verticalistas, y donde se desarrolla mucha tecnología y se busca que eso pase al mundo civil. El gobierno es un player súper importante en Israel. No sé si escucharon hablar del Plan Yosma, pero el Plan Yosma fue el plan gubernamental que catapultó la innovación israelí. ¿Cómo fue? Súper simple. El gobierno decidió, estoy repitiendo creo que algo que comentó el presidente Endeavor Uruguay la semana pasada, pero básicamente lo que hizo el gobierno israelí fue para atraer capital de riesgo internacional y para formar una cultura y para formar un país de emprendedores. El gobierno decidió que el mejor capacitado para decidir dónde invertir son los fondos de inversión. Entonces lo que hicieron fue un programa de matching funds, o sea, un programa de machear inversiones con los inversores privados. Por cada dólar que pone un venture capital internacional, el gobierno israelí macheaba con un dólar más, y pidiéndole a los fondos tener voz, pero no tener voto. ¿Cómo puede ser? Si yo en realidad lo que quiero es tener voto, no tener voz. No, todo lo contrario.
El gobierno lo que quería era tener en cada una de estas empresas delegados gubernamentales, no para ver si estaban haciendo bien, mal o para sacar o no el dinero, sino para poder estar ayudando a las empresas si necesitaban una, como decimos en Sudamérica, una palanca para poder activar la empresa. Y después todo lo que tiene que ver con beneficios fiscales para todo tipo de empresas que apuntan a lo que es innovación y emprendedorismo. Me gustaría antes pasar al último punto, que creo que es el punto central de la charla y donde más me quiero extender. Si hasta acá hay alguna duda o consulta, Marcelo, o decís de seguir todo derecho. No, por ahora venimos muy bien, Damián, así que seguí derecho y cualquier cosita te voy avisando. Dale, excelente, excelente. Bueno, todo lo que dije fue la primera parte de la charla y lo que quería ponerlos en órbita era el nivel de innovación tecnológica que está ocurriendo en Israel. Y me imagino que la mayoría de ustedes ya lo saben, ya lo escucharon, ya no es la primera vez que se enfrentan con esto en una presentación, en una nota periodística, quizás alguno tuvo el mérito de poder conocer Israel. Yo en lo que me quiero basar en lo que es en el back-end de la innovación. Lo que nosotros en Innovation Experience trabajamos todo el tiempo como lo llamamos el mindset. La forma de pensar, de ver al mundo, la cultura, la mentalidad, lo que está atrás tuyo, que cuando se expresa en un proyecto, se transforma en un resultado increíble o no. Y esto es lo que vamos a hablar de mindset de innovación israelí. Y lo vamos a trabajar y lo que voy a hacer ahora es presentárselo desde distintas aristas, algunas quizás más, vamos a hablar de lo que es la calle, y otras que tienen que ver con la tradición milenaria judía que nosotros venimos trayendo hace 3.000 años y que hoy, como dijo, una vez le preguntaron a Shimon Peres, creo que en una de las últimas entrevistas que dio, Shimon Peres es uno de los founding fathers del Estado israelí y hasta hace no mucho era presidente también del Estado de Israel. Y en una nota periodística le preguntan ¿cómo explica usted el florecimiento de innovación israelí en tan poco tiempo, ¿no? Apenas 72 años. Y él dijo que en realidad lo que había que ver cuando uno mira Israel son 3.000 años de historia de design thinking, que cuando toca el proceso de ejecución e implementación realmente genera resultados increíbles. O sea, esto no viene solamente de hace 70 años, sino que son 3.000 años dando vueltas por el mundo y ahora expresados en un país. Entonces, lo que más se valora en Israel es justamente cuál es la mentalidad y la cultura que uno tiene. ¿Por qué les digo esto? Porque en definitiva, me imagino que algunas veces escucharon hablar de MVP, de Lean Startup, de metodologías ágiles. Me imagino que conocen un montón de herramientas de innovación, hicieron un montón de cursos o leyeron un montón de notas, pero hay algo que está mucho más atrás y es mucho más importante, que es la actitud con la que uno toma las decisiones y la cosmovisión que uno tiene a la hora de hacerlo. Entonces voy a irme metiendo en algunos temas de innovación israelí. Perdón, voy a tener que spoilear el próximo para entender dónde estamos. Ok, perfecto. Perdón, ok. Voy a hablar de los últimos dos puntos porque justo me acabo de dar cuenta que los primeros los vamos a trabajar después. El primer punto de la mentalidad israelí tiene que ver, como les mostré al principio, voy a volver a lo que es el mapa de Israel, ¿ok? Lo vamos a mostrar acá, un segundito. Muy bien. Acá tengo el mapa de Israel y me doy cuenta que Israel está rodeado de países que mucho no lo quieren. Entonces, cuando uno sabe que uno tiene un país chico, con poco comercio, con poco mercado interno y sin posibilidad de desarrollar el mercado regional, me obliga a que cualquier idea de negocio que yo tenga desde el primer momento sea una idea de negocio que tiene que, como mínimo, llegar hasta Europa. ¿Ok? Entonces, cualquier idea de negocio israelí, lo que se le pregunta al emprendedor es: ¿cómo vas a vender esto en China? ¿Cómo vas a vender esto en Europa? ¿Cómo vas a vender esto en Estados Unidos? Y
Y nosotros que estamos en Latinoamérica, muchas veces cometemos el pecado de pensar modelos de negocio muy regionales, creyendo que la extensión geográfica es lo suficientemente grande y capaz que no nos damos el tiempo de pensar cómo globalizar nuestros negocios desde el día cero. Y para globalizar los negocios muchas veces escuchamos, no, porque hay que ver, de ir a la embajada, de probar, que bueno, que es muy difícil. Y en realidad en Israel, por una cuestión básica de necesidad, desde el día cero cualquier startup israelí tiene que pensar cómo va a hacer para venderle esto a los chinos. Entonces, al no tener plan B, al no tener la comodidad de poder salir al mundo, de poder quedarte en tu casa, perdón, se genera la obligación desde el momento cero tener que salir al mundo y tratar de comercializar tu idea o producto en todo el mundo. ¿Ok? Ese es el primer punto que quiero destacar. Entonces, el entregable, lo que le digo de cultura, es que la cultura es global. Todas las ideas en Israel se piensan a la luz del mundo. ¿Cómo impacta esto en el mundo? ¿Qué necesita el mundo? Cuando ustedes vean, si alguno tiene la posibilidad de participar en un programa de los nuestros, van a escuchar que todos los emprendedores, cuando empiezan a pichear sus ideas, dicen el tamaño de la torta global del negocio es esta. Todos los emprendedores israelíes para desarrollar una idea de negocio están mirando desde el momento cero el tamaño del mundo en la idea que ellos están haciendo. Y para poder hacer eso, no hay que tenerle miedo a nada, que es la segunda cuestión cultural. O sea, no porque mira, puede ser muy difícil, yo no sé, la verdad que me gustaría. Si estamos bien vendiendo solamente en Bogotá, con Buenos Aires me alcanza, con Santiago estoy bárbaro, capaz que voy a ir a Viña y si veo crezco muchísimo, también puedo vender en Mendoza. Digo, nos cuesta un poquito salir de nuestra forma de confort, de nuestra zona de confort, pero en general para un chico que participó del ejército y tuvo que comandar un batallón de 20 soldados de 20 años para entrar a la Franja de Gaza, en el momento que le dicen ahora haz que tu startup llegue a nuevos países, ya mucho miedo no le da, porque estuvo expuesto a situaciones mucho más estresantes y mucho más caóticas. Otra cosa que es súper importante en Israel, y esto pasa en todos lados, es el trabajo en equipo. Equipo, 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 equipo. El equipo en Israel no es ordenado, no es formal, no es lógico. Solamente lo más importante es saber que somos un equipo, que vamos todos para el mismo lado, que nadie se ofende y que estamos todos para crear una misma cosa. Que no hay muchos yo's, sino que somos todos uno. Y esta idea de valor, de unidad que se ve en el país, en los gobiernos y en la gente, se ve también en los equipos de trabajo. Está permitido decir todo. Perdón, se me perdió un slide. Discúlpenme un segundo, estamos con un problema de que me faltan 2 slides. Un segundito. Discúlpenme un segundito. Muy bien. Bueno, ahí me comparten el slide que falta, abrí la presentación anterior. Vamos a hablar de los primeros, vamos a hablar de los primeros 2 conceptos que hablamos, que son Chutzpah y Tajles. ¿Está bien?
En el ecosistema israelí van a escuchar la palabra chutzpah todo el tiempo. ¿Qué es chutzpah? Chutzpah es, te digo lo que pienso sin que me importe nada. El empleado el jefe le dice al empleado, mira, pues necesito que hagas esto, que por favor te fijes este proyecto y me digas qué opinas. Y que el empleado vaya y le diga sin ningún tipo de vergüenza, es decir, con toda la chutzpah del mundo, todo esto que me diste está pésimo, hay que hacerlo diferente y esta es la manera. Nosotros estamos acostumbrados a que un empleado así hay que despedirlo. En Israel es una persona que probablemente reciba un ascenso. ¿Por qué es tan importante la chutzpah? Porque la chutzpah es la capacidad de poder decir lo que pienso, pero también la capacidad de no ofenderme ante nada que me dicen. Entonces, ¿esto qué genera? Genera una innovación mucho más rápida, mucho más dinámica, mucho más simbiótica. ¿Por qué? Porque podemos todos, como vimos en el slide de trabajo en equipo, trabajar como una misma cosa sin que nos importe y sin ofendernos de nada de lo que nos están diciendo. Entonces, cuando hablamos de chutzpah en Israel, que en general en Argentina se la llama la caradurez, la osadía sería como sinvergüenza, que nosotros lo vemos como algo malo, en Israel está visto como algo súper positivo y súper bueno. Creo que es algo que tenemos que empezar a trabajar mucho en nuestra región, porque cuanto más horizontales somos a la hora de desarrollar, más poderosos se vuelven nuestros proyectos y muchas veces nos cuesta ver esto. ¿Por qué? Porque ¿cómo me va a hablar así? ¿Cómo me va a decir esto? Y el secreto para todo esto es desenamorarnos de las ideas. Es no tomar a las ideas como algo mío, sino como algo que ponemos para que trabajemos todos juntos. Segundo punto súper importante, tajles. ¿Qué es tajles? Tajles es poder hablar al punto. Decime enseguida qué es lo que pensás, qué es lo que te parece, qué es lo que opinás. ¿Por qué me parece tan importante esto para innovar? Nosotros muchas veces cuando nos dice que presentemos una idea hablamos no, porque una vez yo había visto, y el israelí te va a decir, decime qué querés, qué te pasa, y uno se puede sentir ofendido como que, pará, me está hablando a mí mal, que no lo conozco, no, él quiere saber qué querés. Sería como tweet talking, llamémoslo, para nosotros que estamos en el mundo occidental, hablar como un tweet, o menos, poder decir lo que pienso enseguida, pero van de la mano chutzpah y tajles, porque para poder hablar tajles, para poder hablar al punto, tengo que tener la certeza de que el otro no se va a ofender y que le puedo decir tal cual lo que pienso. ¿Ok? Hasta acá me parece que es súper importante entender estos dos puntos. El tercero, que ahora voy a cargar la presentación, se llama Firgun. ¿Qué es Firgun? Firgun es el arte de dar sin esperar nada a cambio. ¿Cuántas veces nos pasa en nuestros equipos de trabajo que me puedes ayudar con esta tarea? No, pues mira, estoy con esto, pero ¿para qué me va a servir esto? ¿Me van a dar un ascenso? Nos falta el sentido del dar por el dar en sí mismo. Que en todas las compañías israelíes es como decirles, hay un graffiti en la pared gigante donde lo central es, si es bueno para el otro, es bueno para mí. Y estas tres cosas combinadas, la capacidad de decir lo que pienso sin que me importa, la capacidad de hablar al punto y la capacidad de dar sin recibir, cuanto mejor trabajado las tengo en el interín de nuestras organizaciones, mejor capacidad de innovación tengo, porque tengo equipos más solidarios, tengo equipos más enfocados y tengo equipos más horizontales. Muchas veces nos cuesta ver esto. ¿Por qué? Porque valoramos el orden del equipo, valoramos las funciones,
pero no entendemos que a la hora de innovar, que es a la hora de crear cosas nuevas, donde no hay un patrón establecido, lo que necesitamos es un desorden ordenado, coherente, respetuoso, pero lo más, si quieren, entre paréntesis, donde la capacidad de volar y de pensar esté lo más dada posible. O sea, para eso hay que tener algunas reglas de relacionamiento bien marcadas. Un segundito que ya tengo la presentación ahí cargada. Ahí la voy a poner con el último slide que me faltaba. Les pido perdón que la cargué mal. Un segundito. Donde lo que vamos a ver es cómo funciona, y con esto vamos a terminar, el sistema de la fe, que es la cosa más esotérica y tradicional del pueblo judío, que me parecía re interesante traer hoy en el Día de la Independencia del Estado de Israel. Lo primero que les quiero contar es que en el pueblo judío la fe es un acto introspectivo. No viene de a ver, un segundito, como pongo esto con pantalla completa. Creo que es así. Bueno, lo voy a dejar así para no hacer lío. Muy bien. Acá vimos los valores, acá los trabajamos. Jutzpah, Firgun y Tajes. El que quiere después le puedo compartir la presentación. Pero en el pueblo judío, cuando hablamos de fe, tenemos 3 niveles para pensar, y esto es lo que determina nuestra forma de encarar los problemas. El primero es entender que todo, para esto no estoy haciendo, justamente en una de las bases de nuestra fe es que no podemos convencer a otros a hacerse judíos, ni mucho menos, no es un punto de vista religioso, sino traer algo de lo que es nuestra tradición cultural para lo que tiene que ver con management e innovación. Nosotros, la fe judía tiene 3 partes. La primera que decimos es que todo viene de Dios. ¿Qué significa decir que todo viene de Dios? Que todo lo que me ocurre en mi vida, todo lo que me pasa todo el tiempo, tiene algún sentido. No sé cuál es, no lo voy a poder entender, pero tengo que tener la confianza total, y esto siempre es de adentro hacia afuera, que todo lo externo tiene un sentido. Entonces yo internamente me tengo que poner en una onda de que todo tiene sentido. Así no lo puedo entender. Una vez que me puedo concientizar de que todo lo que pasa tiene sentido, tengo que tomar noción de que el sentido es para bien. Es decir, que todo lo que pasa tiene un plan, si quieren, divino, para que esto es lo mejor que me puede estar pasando. Es muy fácil poner el punto acá, pero el desafío no es solamente creer que esto es lo mejor que me puede estar pasando, sino que esto me tiene que generar un desafío interno a desafiarme a decir, ¿cómo hago para que esto que me pasa, que a veces es más fácil y a veces es más difícil, sea lo mejor que me puede estar pasando en este momento? ¿Cómo logro que esta situación de lockdown sea lo mejor que me podría haber pasado en toda mi vida? Gracias a Dios que tengo este lockdown para poder sacar lo mejor que podría. Y entonces viene el tercer paso de la fe, que es ¿qué quiere Dios de mí? Es cuáles son las acciones concretas que tengo que dar para que esto que tiene sentido y que es para bien sea lo mejor que me puede estar pasando, que eso es en definitiva qué es lo que quiere Dios, el universo, o como cada uno lo quiere llamar, que yo haga para poder sacar la mejor versión de mí mismo. Esto en el mundo de la innovación es fundamental, porque cómo me tomo los problemas, cómo me tomo los desafíos, cómo me tomo los altibajos, tiene que ver con cuáles son los resultados que yo voy a poder generar. ¿Está bien? Y cierro la presentación, porque no tengo más tiempo, con este último concepto, que es algo muy lindo que siempre nos gusta contar, que es si ustedes piensan o no que en el pueblo judío creemos en la suerte. ¿Está bien? En general, algunos van a pensar que sí, otros que no, pero les voy a contar que sí. Pero la palabra suerte en hebreo se dice mazal, como dice acá, mazal. Y van a ver que acá hay 3 símbolos, 1, 2, 3.
que son 3 letras, la M, la Z, la L, la Mem, la Zain, la Lamed, que suena M, Z, L, porque en hebreo no escribimos las vocales, ¿ok? Y Mazal, en hebreo, que es suerte, que son 3 letras, son 3 iniciales de 3 conceptos. Suerte se compone por la M, que viene de Makom, que es lugar, por la Z, que viene de Zman, que es tiempo, y por la L, que es la Lamed, que viene de Limud, que es estudio. Es decir, que cuando en el pueblo judío hablamos de si para innovar o para que te vaya bien necesitas suerte, claro que necesitas suerte. Suerte tiene 3 partes: estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto y con el nivel de preparación correcta. Entonces, cada vez que veas que la suerte no te acompaña, fíjate si es el lugar donde estás, el tiempo donde estás o la preparación que tenés para eso. Y creo que con eso vamos a poder obtener los resultados que tanto queremos para esta nueva era que se viene en el mundo post este lockdown, post este coronavirus, que si Dios quiere va a terminar muy pronto y vamos a poder nuevamente volver a lo que son nuestros negocios, nuestra vida cotidiana, nuestras familias. Así que les súper agradezco. Acá les dejo mi contacto personal, tanto para más consultas como para si alguna vez alguno quiere participar de nuestras misiones en Israel, y nuestra página web también para que puedan seguir interiorizándose. Y ahora sí, me imagino que vamos a abrir el espacio a preguntas y respuestas. Sí, bueno, muchas gracias, Damián. La verdad que muy inspirador todo lo que nos comentaste acerca de fundamentalmente lo de la cultura de Israel y cómo esto tiene un impacto directo en todo lo que es innovación, desarrollo del ecosistema. Lo que también se estaba rescatando un poquito de tu presentación era justamente el tema del apoyo del gobierno en varias acciones, ¿no? Como para fomentar justamente ese ecosistema emprendedor. Si nos podés contar, vos tenés experiencia tanto en LATAM como en Israel, vas y venís. ¿Qué cosas considerás que se pueden replicar en LATAM? Bueno, lo primero que les quiero explicar, como hoy estoy hablando mucho cultura, me voy a quedar en el punto cultural para responder esto, si te parece, ¿está bien? Perfecto. Lo primero que tienen que entender es que los judíos somos una gran familia. O sea, tenemos un pasado común, una historia común, un pueblo común, venimos todos desde Jacobo para acá y fuimos creciendo un montón al punto tal que hoy somos, si quieren, 16 millones primos lejanos distribuidos por todo el mundo. E Israel somos 8 millones de primos que estamos viviendo en un mismo lugar donde hay una conciencia de esta familia. ¿Por qué les digo todo esto? Porque en general nosotros vemos al gobierno como una cosa alejada de nosotros. El presidente, el Congreso, es algo que está el gobierno y está el pueblo. En líneas generales, más o menos, donde uno para ingresar al gobierno habla de contactos, de relacionamientos o de un proceso, lo que quiera. No estoy haciendo apología de nada. Quiero decir que en general el distanciamiento entre las personas y las instituciones suele ser muy grande en nuestra región. En Israel esto no existe. Marce, vos viajaste con nosotros en una delegación nuestra, sabés que te sentaste con el número 1 acá, el número 1 allá, no estaba esta persona, se llama por teléfono, se hace el contacto. Hay un nivel de horizontalidad en la sociedad impresionante. Hay un chiste que nosotros hacemos siempre con nuestros participantes, que es que no les traemos a Bibi Netanyahu a una reunión simplemente porque está muy ocupado de agenda, pero no sería difícil llegar a él. Digo, este chiste que les hago es porque el gobierno, el primer ministro camina por la calle. Entonces, cuando alguien quiere saber algo, se sienta a tomar café con el otro. Entonces, cuando el gobierno quiere apoyar, lo que hace es algo que nosotros decimos muy judío, que es llamarlo al pibe de la universidad y decirle que venga y lo pensamos juntos. Entonces, primero se resuelve el problema de manera informal y después se formaliza lo que ya se decidió en un espacio informal. Con lo cual la ejecución tiene resultados mucho más poderosos. No es que primero se piensa estrambóticamente en el paper para cuáles van a ser las condiciones del concurso. No se piensa nada. Se sientan los actores relevantes para tomar la decisión, se piensa cómo se hace y después se escribe, se formaliza en un contrato lo que se habló en una mesa de café. Entonces vos muchas veces ves que en nuestra región
el gobierno con las mejores intenciones piensa programas de emprendedorismo, de capital semilla, de investment, y cuando los quieren pasar a la práctica son inviables. ¿Por qué? Porque estuvo el gobierno, por un lado, pensando quizás en una reunión muy formal, que se sentaron, que nadie dice lo que piensa. ¿Por qué? Porque no hay chutzpah, ¿está bien? Porque no hay hablar tajles, ¿ok? Donde somos todos políticamente correctos y muy formales. Y costó un montón generar esa reunión. Y cuando la reunión se genera, nadie dice lo que tenía que decir. Entonces el resultado es malo, es pobre, es deficiente. Cuando vos en realidad generaste reuniones súper al punto, súper enfocadas, donde llamó, ¿cómo se formó la unidad de más desarrollo del ejército? Fue el número, la historia es muy simple, fueron los dos número uno de la Universidad Hebrea de Jerusalén, lo encararon al comandante en jefe, perdón, al general del ejército, le dijeron, esto fue post-guerra de Yom Kippur, le dijeron, si seguís con este sistema de inteligencia, el país no dura 2 años más. Y el general del ejército, un tipo que uno se lo imagina como una persona vertical, dura, que no da para negociar, porque dijo, tenés razón, contame cuál es tu idea, y le destinó no sé cuántos millones de dólares para desarrollar el proyecto, ¿ok? Con la condición que tenían 6 meses para hacerlo. Y hoy la unidad Talpiot es la que hace innovación constante en el ejército israelí, que esa innovación hace que el ejército israelí pueda estar siempre un paso adelante y eso pasa después al mundo civil. Pero eso tiene que ver con una cultura de cómo manejar las cosas. Entonces el gobierno es un player más que juega como un player más horizontal, donde hay respeto. A nadie se le ocurre hablarle mal al primer ministro, a nadie se le ocurre pasar por arriba las leyes. Pero todos entienden que el otro está para mí, que yo estoy para el otro. Entonces no tengo que... Quizás de lo que hablas, Damián, es que el gran desafío que tenemos como región en Latinoamérica es empezar a generar esos canales de comunicación para vincular al sector privado con el gobierno y que se junten en una misma mesa como para poder lograr, obviamente, soluciones en pos del desarrollo económico y la mejora en la calidad de vida. Si querés que te ponga el flujo de trabajo es mesa de redonda, players relevantes, decir lo que pensamos, café, café y café, un pibe que tome nota y otro que ejecute el proyecto de lo que se habló. No tiene mucho más secreto. Bien, excelente. Bueno, o sea, algunas preguntas... Decime el presidente que quieras, se sienta con los 3 fondos de inversión más importantes, con 3 líderes de industrias y dos sindicalistas que entiendan que esto va a mejorar la región porque va a generar más trabajo y las universidades que sean funcionales en las carreras, ¿ok? Y en los planes de estudio, no hace falta mucho. Uno necesita 10, 12 personas sentadas en la misma mesa y 2 encargados que después ejecuten el proyecto y un poquito de funding para que eso pase. Bien, esto que digo parece obvio, pero no acontece. No, por supuesto. Está cada uno en lugares diferentes. Lo único que tenés que hacer es juntar a las mismas personas en la misma mesa, nada más. Y vas a hacer todo lo que mejorás con una cultura correcta. Eso es muy importante. Bien, excelente. Mira, algunas preguntas, mucha gente interesada en la TAM de empezar a generar vínculos con Israel. ¿Qué recomendación le das a emprendedores, empresarios, potenciales inversores que de alguna manera quieren vincularse un poco más con todo el ecosistema de Israel? Voy a ser súper tajles en esto e ir directamente al punto. ¿Dónde creo que hay oportunidades y dónde creo que no hay que perder el tiempo? En todo el mundo hay un sistema de investment. Esto, Marce, vos creo que sos el número 1 para hablar del tema. Es una falta de respeto que yo hable de esto, pero sabés que el investment cada vez más, incluso, bueno, encima mirá qué cosa que se paró con la situación de la crisis del coronavirus. Digo, el investment está muy relacionado hoy a feet on the ground. O sea, el inversor quiere poder ir, ver a los emprendedores, ver qué están laburando, poder pasar de imprevisto, tomarse un café, decirle, che, ¿cómo te ayudo? Te abro un negocio con este. Al inversor cada vez se dio más cuenta de todo no es solamente la plata que da, sino el know-how y la posibilidad de aportar a la inversión para que eso realmente genere retornos. Entonces, cuando vienen los emprendedores y me dicen, tengo una idea maravillosa, quiero presentarla ante los fondos israelíes porque me van a dar dinero, es muy difícil que eso pase.
salvo que tú tengas una idea global, que ya esté facturando en muchos países del mundo, es difícil que un fondo de inversión extranjero a donde tú estás situado quiera entrar en una primera etapa. Mi recomendación es siempre para lo que es investment, ir a tu fondo local. Acá tenemos muchos investors que tienen mucho expertise para que te ayuden, te apuntalen y cuando estés en un paso global, ahí sí ir a buscar inversores globales. No, más allá de eso, y esto es algo que creo que vos, Marce, podés dar feedback, al haber tanta horizontalidad en Israel es muy fácil cuando vienen nuestras delegaciones para los emprendedores conseguir reuniones con los inversores. ¿Por qué? Porque por un tema cultural la reunión la dan y es fácil, entonces es una buena forma de llevarse un to-do list de qué es lo que hay que hacer. Sí veo oportunidades muy interesantes en invertir en compañías israelíes. Hay que entender en cuáles y cómo, porque hay tanto, la verdad es que hay tanta oferta de startups que es difícil entender. Uno puede pensar que es un fiasco porque invirtió en 4 y le fue mal, pero sabiendo que hay una lógica en el investment en startups de 12-1, invertir en 4 en un lugar que hay 8.000, lo más probable es que te vaya mal. Entonces hay que tener o el ojo muy afilado o entrar a través de un partner más grande, algún fondo de inversión que tenga curada la experiencia. Donde veo una oportunidad gigante que tiene que ver un poco con investment y un poco con business development, es en todo lo que tiene que ver con desarrollo de mercados regionales de tecnologías extranjeras, principalmente en mi caso israelíes. Yo creo que en nuestra región todavía es un poco más difícil desarrollar tecnología. No digo que es imposible, hay muchísimos casos de tecnología, pero tecnología pura es un poco más difícil por temas de patentamiento, por temas de incentivos, por temas de inversiones. Entonces, como tecnologías complejas, puras, es difícil de invertir, hay una buena oportunidad de buscar esas tecnologías y desarrollar los mercados locales en la región, o sea, con contrato de exclusividad, sin contrato de exclusividad, donde uno tiene el network regional, tiene la capacidad de ser un business developer muy interesante. ¿Está? Bien, excelente. Mira, tomo una de las preguntas que nos está haciendo uno de los usuarios y tiene que ver un poquito lo que vos estabas comentando acerca del mapa de Israel, ¿no? Un poco lo rodeado que está de países bastante hostiles, con lo cual ahí no hay una oportunidad de hacer negocio, y lo que vos decías en relación a mínimo tenemos que llegar hasta Europa. ¿Cómo hicieron para crear esa red de networking? Más allá de únicamente animarse, ¿no? Yo me río de estas cosas porque en Estados Unidos ustedes van a aprender tools. Está bien, el mejor lugar del mundo para aprender tools de negocios son los Estados Unidos de Norteamérica. No hay mejor lugar en el mundo. En Israel van a aprender herramientas actitudinales. ¿Por qué les cuento esto? Te cuento rápido una historia que nos pasó. Estábamos en Orcam, esta empresa de los anteojos, teniendo una reunión ahí con el CEO, y de repente caen 3 chicos y él dice, vienen de hacer el beta testing del producto. ¿Cómo el beta testing del producto? Sí, los mandé a la calle a ver, estamos hablando de un unicornio valuado en $2.000 millones, ¿ok? Dice, los mandé a la calle a ver cómo funciona el anteojo en los carteles de la calle, en el semáforo, cómo está el nuevo sistema. Y uno dice, no, pará. Si vos querés probar el producto, deberías llamar a una empresa experta en QA, hacer un protocolo, fijarte. Y en Israel no hay tiempo. La prerrogativa es que no hay tiempo. Entonces, ¿cómo hace un israelí para desarrollar mercados? Se compra un vuelo low cost, aterriza en el país donde quiere vender, empieza a hacer agenda y trata de desarrollar el mercado. Es como decirte, es mucho más chutzpah, mucho más la actitud de ir para adelante, de buscar, llamar, equivocarme, buscarle la vuelta, usar Google Translate para mandar 10 mails en chinos hasta que uno me lo respondan bien, rather hablar con una agencia especializada y no. El israelí dice, yo le tengo que vender a China porque no tengo plan B. Yo no tengo plan B, no es que primero le voy a vender a Uruguay, después le voy a vender a Chile, después le voy a vender a Brasil. No. Yo no tengo Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay y Argentina no existe. Listo. Directo tengo que ir a China.
Cuando Bien. quemaste, esto es de hecho, para los que leyeron El arte de la guerra es Sun Tzu, quemar las naves te genera otro tipo de actitud hacia la guerra. El israelí nace con las naves quemadas. Entonces, ya de movida te estás obligando. Cuando Me no tenés la acuerdo, claro, sí, me acuerdo cuando visité Israel con ustedes este año, a principio de año, una de las charlas que nos dieron era justamente en relación a el modo en que las diferentes culturas negociaban. Y cuando hablaban de Israel, el empresario de Israel como que lo posicionaran como que confrontaba mucho y que era emocionalmente muy expresivo, ¿no? Entonces, digo, ¿cómo hacen para, tener un network tan sólido internacional desde el punto de vista de contactos y poder de alguna manera muchas veces adaptarse a las formas de ser de otras culturas, ¿no? ¿Chocan con las otras culturas en ese sentido por ser de esa manera? Muchísimo, muchísimo. El learning gap más grande que tiene Israel, y que creo que lo está haciendo bien, porque mirá que yo estoy muy cerca del tema, es ir mejorando su ser más políticamente correcto. Digo, para el que negoció con empresarios israelíes, es más duro, es más áspero, es más tosco el israelí, porque va mucho a la propuesta de valor, no hace política, Claro. no pierde el tiempo, no le sale, pero no por una cuestión de maldad, sino por una cuestión cultural. O sea, estoy Claro. trabajando, no es que no hacen, en Israel no existe grandes almuerzos de trabajo de 2 horas para preguntarte si te gustó la presentación. No hay esto. ¿Te gustó la Bien. presentación, sí o no? Eso es muy bueno para innovar y para desarrollar, es un poco no tan bueno quizás para lo que es el desarrollo comercial. Por eso también es que ocurre que las empresas israelíes se piensan más para venderse a grandes empresas internacionales que tienen desarrollado su canal de venta más que generar multinacionales que venden en todo el mundo. Ya son pocos esos casos israelíes. Sí. Bueno, Damián, perdóname que te corte, pero ya estamos medio de tiempo, un poquitito pasados. Me gustaría cerrar con una pregunta dada la situación que estamos viviendo del coronavirus, ya hicimos en las anteriores 2 sesiones y tiene que ver con que si identificaste alguna innovación, yo he leído que hay varias en Israel, que puedan llegar a mitigar todo esto que estamos viviendo actualmente. Yo les cuento cuál es la innovación más importante israelí que yo noté en esto. ¿Está bien? Y miren que en Israel, no sé si ahora, Marce, si vos podés después distribuir videos, les mando el video que muestran cómo se trata a la persona que se le deja la caja y tiene un dispositivo que solo le mide la temperatura, le mide la boca, lo mide por webcam, no hay contacto, los puestos en la calle, aislados donde la gente pasa y se hace un test en el momento, que es el país que más test por día per cápita hace en el mundo y todo lo que quieran. Todo eso está todo bien. Pero hay un tema que es más importante, que es cómo la gente se tomó desde el momento cero el tema del coronavirus. En Israel fue muchísimo más mild que en cualquier lugar del mundo, donde se aplicó una política de lockdown formal, el lockdown en sí mismo. ¿Por qué les digo esto? Porque no hizo falta tantas veces ser muy estrictos en el lockdown, porque de movida la gente entendió lo que es el distanciamiento social, lo que tiene que ver con las pautas de cuidado desde el momento cero, lo que hizo que el nivel de contagio sea muy, muy bajo, y lo mismo el nivel de decesos. O sea, creo que estuvo acompañado el aspecto cultural con el aspecto tecnológico. Claro. Digo, en ese sentido, la innovación más grande fue la concientización que yo creo que vi, que no se veía viendo en el mundo, perdón, digo, capaz que me equivoco, pero yo lo que noté es, si te posiciona, o sea, nosotros estamos hablando para Latinoamérica, que fue el segundo stage del coronavirus, ¿está bien? En el primer stage del coronavirus hubo primero toda una etapa, si querés, de negación, inconsciencia, no asumir el tema de manera efectiva y rápida en tiempo y forma, y tuvo características muy costosas en muchos países, ¿ok?
y en Israel se tomó como muy serio desde el primer momento. Y eso creo digo, que hubo un partido de fútbol, si mal no lo recuerdo, que había dudas si sí o si no, y ya habían drones arriba de toda la gente miraba drones como si fueran pájaros volándole arriba tomándole la temperatura, porque ya estaban todos con cierta histeria de que esto puede ser importante. Entonces eso como que mitió mucho el tema. Bien, excelente, Damián. Bueno, mil gracias. Ya estamos ahí pasados de tiempo. Te mandamos te agradezco un montón, perdón con el error técnico, la verdad que... No, no hay problema, son cosas que pasan y bueno, todos nos estamos acostumbrando a justamente todo este tema virtual, así que nada, te mandamos un aplauso virtual y antes de cerrar, comentarles que seguimos con Venture Academy. La semana que viene vamos a tener a un inversor ángel de Portugal que se llama Paulo Andrés, que nos va a dar varias recomendaciones tanto a emprendedores como a inversores, como para tratar de alguna manera de negociar de una manera más efectiva en esta época que estamos viviendo de crisis. La semana que viene recordarles de que volvemos al horario original de las 12 horas Eastern Time. Así que, bueno, los esperamos la próxima, que tengan un buen fin de semana y cuídense todos por sus casas. Hasta luego.